Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La tarea de ordenamiento, el proceso de unificación monetaria y cambiaria y otros procesos que se están llevando a cabo el país desde el 1 de enero son sin dudas hoy el centro de atención de todo nuestro pueblo. La tarea económica más importante del país, una de las más complejas o la más compleja desarrollada en los últimos años y que ha llevado también, por supuesto, al análisis diario de nuestro gobierno sobre su desarrollo. Hoy en la mesa redonda estaremos nuestra primera mesa del año 2021. Estaremos analizando el impacto, la manera en que se ha venido ejecutando la tarea de ordenamiento en tres importantes sectores: el comercio interior, el transporte y la banca en nuestro país. Por eso tengo el placer de que nos estén acompañando esta tarde en la mesa redonda la compañera Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, la compañera Marta Wilson González, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, y el compañero Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte. Con ellos estaremos compartiendo nuestra emisión de hoy. A ustedes los invito a que nos acompañen para tener informaciones de primera mano sobre la implantación de la tarea de ordenamiento en estos importantes sectores. Y antes de entrar en el análisis del tema principal de nuestra mesa redonda, les propongo, como es habitual, ir a nuestra sección La Noticia del Día. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió hoy el acto por el 5º aniversario de la Clínica Internacional de Salud Siboney. El 4 de enero de 2016 fue inaugurada la Clínica Internacional Siboney. Su génesis estuvo en el programa de atención a los niños y jóvenes ucranianos afectados por el desastre nuclear de Chernobyl, en Tarará, hermoso proyecto que ideó y supervisó Fidel. Un lustro después, los trabajadores del centro y sus familiares tienen muchas razones para celebrar. Nos regalamos ser la institución de salud con mejores resultados en el país en la exportación de servicios médicos en el año 2020, cumpliendo y sobrecumpliendo el plan de ingreso, aportando más de $764.000. Nos estamos regalando en este 5º cumpleaños la firma de 88 contratos con empresas mixtas y extranjeras. Intenso ha sido el trabajo de la clínica en estos tiempos de pandemia. En sus instalaciones se realiza la toma de muestras para pruebas de PCR a diplomáticos y residentes extranjeros. La entidad se convirtió también en asesora para el enfrentamiento a la COVID-19 de las empresas foráneas presentes en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Fue la de este lunes una mañana de reconocimientos. Las licenciadas Lyudmila Aguilera y Yanelis Carelia Márquez y el ingeniero Manuel Vargas recibieron de manos del presidente cubano la distinción Manuel Pitti Fajardo por su destacada labor. El mandatario también reconoció de manera especial a la licenciada Vivian Tiota Auler y a la técnica en ciencias farmacéuticas Rosa García Ulloa, quienes iniciaron su vida laboral en el Hospital General de Tarará y se mantienen trabajando ininterrumpidamente desde hace 40 y 34 años respectivamente. Otros 35 fundadores de la institución también fueron reconocidos. La directora de la clínica, María Isabel Martínez Martín, expresó que al hablar de su quehacer diario, el colectivo de la entidad saluda el aniversario 62 del triunfo de enero y aseguró que continuarán trabajando inspirados en el ejemplo de los líderes de la revolución y del pueblo cubano. En la ceremonia, Yalain Falcón, hijo del trabajador destacado y fundador de la clínica Roberto Falcón Concepción, entregó la obra plástica Abraxas de su autoría, al tiempo que la música llegó en las guitarras del grupo Claves de Son, proyecto comunitario cultural del municipio La Lisa. Miguel Díaz-Canel recorrió varias de las instalaciones de la clínica y conoció detalles de los servicios que brinda esta institución, así como de su importante aporte a la economía del país y al mantenimiento del Sistema Nacional de Salud Pública. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, esta es nuestra noticia del día. Como ya comenzamos la emisión, la primera de este año de la Mesa Redonda, entremos entonces a hablar del impacto de la tarea de ordenamiento en el transporte, el comercio interior y la banca del país.
Bueno, y como ya las ministras me han acompañado en otras mesas redondas, han tenido un acercamiento un poco a la implementación en esos sectores, les propongo iniciar la mesa redonda hablando del transporte. Su ministro está aquí con nosotros, el compañero Eduardo Rodríguez Dávila, y me gustaría, ministro, pues acercarnos al impacto que va teniendo dentro de la actividad de transporte, el proceso, la tarea de ordenamiento, y en especial, bueno, por supuesto, referirnos a lo que más impacto tiene hacia la población, que es el transporte de pasajeros. Me gustaría comenzar hablando con el transporte interprovincial, que sin duda pues afecta o tiene relación con una buena parte de las personas en el país. ¿Cómo se ha ido implementando la tarea? ¿Qué valoración tienen ustedes de estos primeros días? Y en el caso del transporte interprovincial, ¿cuáles son las decisiones que se han tomado? Sí, Randy, buenas noches para ti y para todos los que nos siguen en este programa. Nuevamente agradecer el espacio a la mesa redonda, poder intercambiar información con nuestro pueblo. Definitivamente el efecto del ordenamiento monetario en los servicios de transporte también ha generado por estos días preocupación. Nosotros hemos estado, de hecho, hemos tenido que establecer un sistema de monitoreo y de atención a las incidencias que se presentan, y hemos ido al mismo tiempo avanzando en un grupo de ajustes, porque este es un proceso complejo, sin precedentes, en el cual en la implementación han surgido en algunos casos incomprensiones y algunas cuestiones que hemos tenido que ir ajustando constantemente. Ahora, antes de empezar a hablar de los servicios interprovinciales, te propongo puntualizar cuáles fueron los principios que se siguieron a la hora de definir las tarifas, básicamente, que es lo que más preocupación ha atendido. Lo primero es que nosotros en este proceso hemos actualizado las tarifas en correspondencia con los nuevos costos y la antigüedad de algunas tarifas. Hay que recordar que las tarifas de transporte público, muchas son tarifas muy antiguas que se fijaron en algún momento en el cual los costos eran totalmente diferentes a los actuales, y por tanto, al analizar esas tarifas y actualizarlas, no en todos los casos se modifican, no en todos los casos crecen igual. O sea que el tema de la actualización de las tarifas se ha hecho con mucho nivel de precisión y de cuidado. De manera general, los precios en el transporte crecen entre entre 2 veces y 5 veces aproximadamente todos los servicios. Hay algunos casos que se incrementan un poquito más y son casos que estamos de hecho revisando. El segundo principio fue garantizar la coherencia entre los precios. Es decir, en transporte no puede costar más un servicio en un camión que en un ómnibus, ni puede costar más en un ómnibus que más en un tren que en un ómnibus en iguales distancias. O sea, hay un grupo de elementos que, de acuerdo al confort y la calidad del servicio, también teníamos que tener cuidado de que los precios fueran coherentes entre sí, porque también teníamos incoherencia con los precios anteriores. El tercer principio fue, a nivel de país, establecer tasas máximas, porque estos precios, sobre todo los servicios locales, se definen a nivel territorial, y se establecieron tasas máximas pasajero kilómetro para evitar que hubiera distorsiones o precios excesivos en algunos casos en los diferentes territorios. Y por último, también establecimos algunas normas para los precios de los trabajadores, la forma de gestión no estatal, los trabajadores por cuenta propia en general, que como conoce, según la política aprobada el pasado año, pues fueron regulados todos los precios en correspondencia con el precio del combustible. Con esos principios, durante los últimos días del pasado año, se trabajó en la formación de las tarifas, sobre todo territoriales, y el 1 de enero se inició la implementación. Es importante precisar, Randy, con todos estos elementos, que en los precios del transporte hemos tenido que atender un balance que es delicado, que es lo que puede pagar la población, que no siempre la población puede pagar el costo del transporte, lo que se requiere para que una empresa sea rentable, y las empresas de transporte público son empresas definitivamente, tienen que tener rentabilidad, y lo que el presupuesto es capaz de asimilar en aquellos servicios que tienen un requerimiento social alto y que tiene que inevitablemente ser atendido por el presupuesto. Es decir, que acá hay precios altos, todavía hay precios que están subsidiados prácticamente en casi todos los servicios hay una intervención del presupuesto del Estado en forma de subsidio, que es algo que voy a explicar un poquito más adelante. De todas maneras, de manera general, lo que queremos decir es que todos estos precios tienen detrás un argumento, una explicación que yo voy a repasar rápidamente en el día de hoy, pero siempre aclaro que todos estos son reglas generales y que nosotros estamos atendiendo puntualmente. Hemos monitoreado las redes, hay reclamaciones de la población en determinadas rutas, en determinados espacios que nosotros estamos atendiendo una por una, de conjunto con los gobiernos provinciales,
que son en definitiva los que fijan esos precios. Los precios nacionales están fijados y ahora ya, si lo consideras, podemos conversar un poquito de lo que ha pasado con Hablemos de los servicios nacionales primero. Con los servicios nacionales. Los servicios nacionales, comenzando por los servicios interprovinciales por ómnibus, fueron publicados los precios. Estos precios crecen en el entorno de 1.5 veces, los de ómnibus me refiero, fueron publicados y ya se están aplicando. Estos precios, al igual que los de ferrocarriles, los de los trenes nacionales, que es la próxima diapositiva, están en el entorno de 1.5 veces. Para mencionar un ejemplo, digamos, el precio Habana-Santiago de Cuba en ómnibus era 169 pesos, ahora cuesta 255 pesos. El mismo recorrido en tren antes costaba 95 pesos con clima, con aire acondicionado, ahora va a costar 132. Aquí hay un incremento de aproximadamente 1.5 veces. Eso es lo que ha sucedido con los servicios. En el caso de ómnibus interprovincial también existía una tarifa de sobrepeso de equipaje. Hay que decir que ese precio del pasaje incluye 20 kilogramos de equipaje libres de costo. Pero a partir de 20 kilogramos, cada kilogramo tenía un precio que en este caso lo que hemos mantenido el precio que estaba. Es decir, esa parte no tiene cambio. No, eso no tiene cambio, se mantiene el mismo precio que existía antes del ordenamiento monetario, pero ese es un precio que se había fijado y que en su momento también tuvo bastante preocupación de la población. Ese es un precio que se mantiene como estaba, entendemos que estaba Estos adecuado. servicios no crecen tanto, ministro, porque ya habían tenido desde su implementación hace unos años una cifra más elevada de precios, es decir, se había trabajado para subsidiar menos. Exactamente. Esto es un caso, como explicaba al principio, de que no todos los precios crecen igual, porque hay precios que ya se venían aplicando con determinado incremento, otros precios que tenían una regulación tributaria que también se modificó. Es decir, que no en todos los casos los crecimientos son iguales. Eso nos permitió mantener estos precios muy similares a como estaban, es decir, 1.5 veces se incrementa. La transportación aérea de pasajeros sí se incrementa 5 veces. Esta es las tarifas están calculadas sobre la base de 5 veces de incremento. Y es algo también que ha tenido determinada preocupación en la población. Y será de las cosas que estaremos analizando en los próximos días. De manera general, con la transportación interprovincial, aprovechar para informar que un reclamo de la población hasta ahora, que era de que extendiéramos el ciclo de comercialización hasta 30 días, ya podemos informar que en el caso de ómnibus nacionales ya está comercializándose con un ciclo de hasta 30 días para que las personas puedan planificarse mejor. El ferroviario está acotado por el momento hasta el mes, es decir, que ahora se está comercializando hasta el 31 de enero, porque se están previendo algunos ajustes en los itinerarios, pero de lo contrario en breve lo pondremos también, es decir, si finalmente se mantienen los itinerarios, lo pondremos a 30 días, igual que ómnibus nacional. Y el catamarán del servicio de la Isla de la Juventud, que aunque está más adelante en la presentación, junto con los servicios de marítimos, en realidad este servicio de catamarán es uno de los que mantiene sus precios, lo vamos a ver, y ya se está comercializando con una salida más diaria y con 30 días de antelación. Son ajustes que se han hecho de servicios nacionales, o sea que de manera general en los servicios nacionales, Randy, los incrementos están en el orden de entre 1.3 y 1.5 veces y hemos incorporado nuevas mejoras. La APK Viajando continúa funcionando. Durante fin de año tuvimos que hacer algunos ajustes y comercializar algunos ómnibus adicionales porque fue muy fuerte la demanda. Aún así no dimos abasto con la demanda y ahora tenemos una complicación desde las provincias hacia acá, Sabana, que estamos atendiendo con algunos refuerzos de varios transportistas para ver cómo nosotros podemos asegurar que todas esas personas que viajaron antes de fin de año hacia las provincias orientales ahora puedan retornar hacia la capital. En ese caso de esos ómnibus que no tienen las mismas condiciones de los de ómnibus nacionales, hay un ajuste de precio, ¿no? En los casos en que los ómnibus no tengan las condiciones de asientos reclinables, aire acondicionado y demás, hay un descuento hasta el 50% del precio. La tasa que se aplica es 50% por debajo de la que aplica normalmente ómnibus nacionales. Pero todos los operadores que tienen las mismas condiciones, me refiero a los de Trantur, los de Gaviota, los que tienen las mismas condiciones de ómnibus nacionales cobran el mismo precio que ómnibus nacional. Ahora, el caso de los servicios locales y territoriales, ministro, es creo que el más polémico, ¿no? Porque también es el más diverso, es el que no tiene precios nacionales, sino son puestos en cada localidad y hay preocupaciones con las personas por las tarifas, quizás en algunos municipios, en algunas provincias. Sé que ha habido decisiones
de las últimas horas también de cambiar determinados precios que se habían implementado el 1 de enero a partir de las propias preocupaciones, las opiniones que tenía la población. ¿Cómo se ha trazado ese tipo de tarifas en los territorios? ¿Cuáles han sido la manera en que eso se ha venido trabajando y cuáles las opiniones que ustedes han ido recepcionando sobre estos temas? Tú tienes razón, Randy. Estos servicios, a los que me voy a referir ahora, son los servicios urbanos, suburbano, interurbano y rural. Yo voy a explicar brevemente en qué consiste cada tipo de servicio, porque a veces la población no tiene dominio y a veces han sucedido cosas en estos días que realmente no son comprensibles, ¿no? Y que se están ajustando rápidamente. Incluso hay opiniones hoy entre las cosas que estábamos viendo era de que si no se le estaba cobrando a los niños, si se le estaba cobrando a los estudiantes, un grupo de preocupaciones sobre esos temas. Voy a explicar todo eso. En el caso de las transportaciones locales, vamos a decirle de alguna manera, que son todos estos servicios que están alrededor de las provincias, tenemos que decir que en las empresas que se dedican a prestar estos servicios, los costos o los gastos se han incrementado alrededor de 9.85 veces, casi 10 veces, entre los incrementos de salario, los incrementos de las materias primas, de los combustibles y otros. Sin embargo, nosotros, estos son incrementos que no se podían trasladar a los precios de manera directa. Y no trasladarlo directamente inevitablemente implica dos cuestiones. Una es que hay que comenzar a luchar por una mayor eficiencia en nuestras empresas. Los costos no pueden seguir siendo los mismos. Ese es un primer razonamiento que tenemos que avanzar con nuestras empresas transportistas, porque no se puede trasladar la ineficiencia a los costos, a las tarifas. Sin embargo, por la situación actual, las complejidades que tiene el desarrollo de nuestra economía en la actualidad, estas empresas tienen muchos costos que realmente hacen que la tarifa sea alta si vamos a compensar todos esos costos. Nosotros desvinculamos ese incremento de costos de las tarifas y se fijaron tasas de pasajero kilómetro por cada tipo de servicio que se aplicaron para todo el país. Y con esas reglas, los gobiernos, es decir, las empresas provinciales de transporte, que son las que prestan estos servicios, conformaron las tarifas. Aquí hay que hacer una acotación. Ya de paso, para dejarlo claro, a partir de las tarifas estas que se han fijado, están exonerados de la tarifa de pasaje los agentes de la policía con uniforme completo, los soldados del servicio militar activo que viajan con uniforme completo y los niños menores de brazo. Y hay otro grupo de pasajeros que están exonerados del 50% de la tarifa, que son los estudiantes universitarios, previa presentación del carnet de la FEU, los miembros de las asociaciones de discapacitados, todas las que tenemos, la CLIFIN, la ANSOC, la ANSI, y todos los estudiantes de todas las enseñanzas, de completo uniforme y los días laborables. Es decir, esta es otra precisión porque también ha habido muchas dudas y también se ha aplicado de manera diferente en los territorios. Exacto. Hay que decir que hoy teníamos compañeros de la CLIFIN reclamando, estudiantes, bueno, un grupo de eso definitivamente no quedó bien aclarado desde el principio y eso es algo que estamos rectificando y estamos aclarando en todos los casos. Porque lo que se había dicho era que se mantenían las exoneraciones que existían, pero no era igual en todos los territorios. Había lugares en los que estaban exonerados, otros en los que no. Pues ahora mismo se ha tomado la decisión por el gobierno de que eso se estandarice en todo el país. Sí, todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes universitarios y los miembros de la Asociación de Personas Discapacitadas, pagan el 50% del pasaje de transporte en este transporte local. Que eso es muy importante, todos los conozcan, los transportistas para que lo apliquen y las personas para que reclamen sus derechos. Es así. En el caso de la transportación urbana de pasajeros, que también ha sido un tema bastante polémico, en La Habana 2 pesos y en el resto del país 1 peso, aquí hay que decir que lo que se ha hecho es incrementar 5 veces el precio que existía, ¿no? El precio del pasaje público ha sido siempre diferente en La Habana al resto del país. Es algo que ha tenido que ver también con la distancia de las rutas, claro. La distancia promedio de las rutas, que en La Habana es muy superior al resto de las provincias. Y lo que se hizo fue el de 40 centavos que se cobraba en La Habana, llegó a 2 pesos y los 20 centavos llegó a 1 peso. En La Habana ha habido algunas personas con respecto a los 2 pesos que sí. Hay que aclarar que en el transporte público, ese precio se subsidia. Realmente cuando se paga 1 peso de transporte urbano, 80 centavos paga el presupuesto del Estado para completar los ingresos de las empresas, porque realmente es muy costoso este transporte público.
En el caso de... El promedio de La Habana son unos 20 y tantos kilómetros de recorrido de las rutas, por eso ese precio mayor. En las provincias, las ciudades son más cortas, 10 kilómetros, a veces menos. Las rutas que en las provincias tienen las dimensiones de La Habana, que se clasifican en la categoría de suburbanas, son rutas que salen hacia afuera de las principales cabeceras, ya tienen otro precio. De hecho, no es el precio de $1. La transportación suburbana, que son aquellas transportaciones que se realizan entre el perímetro urbano de la ciudad y las poblaciones más cercanas. Ese es un servicio, como te decía, que se extiende un poquito. Este servicio también se incrementa como promedio 5 veces. Hay algunos casos que se incrementan 2 veces, 3 veces, 4 veces los servicios. Y aquí con este servicio se nos ha producido una incidencia en muchas provincias, que es que estos son ómnibus que atraviesan las ciudades. Y como se fijó un precio más grande, porque se fijó el precio del tramo completo, es decir, del origen-destino, los ómnibus estaban cobrando dentro de la ciudad el mismo precio. Estaban cobrando los 3 pesos, aún estando dentro de la ciudad. Y eso eso lo hemos rectificado con todos los territorios, que esos ómnibus, cuando están dentro de la ciudad y transportan en los tramos dentro de la ciudad, tienen que cobrar el mismo precio del servicio urbano. Todo el mundo tiene que cobrar ese mismo servicio, el mismo precio del servicio urbano. Que es complejo. Es complejo porque un chofer de un ómnibus y tiene 30 pasajeros detrás, es difícil saber quién se montó, en qué momento se montó, pero es una decisión y tenemos que cumplirla, porque tampoco es justo que la persona pague 3 pesos para transportarse dentro de una ciudad, porque es el precio del destino final. O sea, también se ha producido una incidencia similar con los servicios interurbanos, que son un poquito más largos, los suburbanos y los interurbanos, porque en algunos territorios se ha puesto el precio del tramo completo y hay personas que se quedan en tramos intermedios y le pasa lo mismo, que en algunos casos los choferes han estado cobrando el precio del tramo completo. Ya hay varias provincias que han estado actualizando los precios, fragmentando los recorridos para que se ajuste mejor el precio a lo que la persona realmente recibe como servicio. Es decir, el análisis diario que se está haciendo de las autoridades de transporte, de las autoridades de los gobiernos provinciales, ha ido adecuando esas decisiones. Exactamente, porque antes cuando el precio costaba centavos, nadie prestaba atención a eso realmente. Porque antes las personas pagaban un precio que era prácticamente centavos, 50 centavos, $1, las personas lo pagaban sin reparar, pero ahora cuando los precios se incrementan, pues entonces todo el mundo ha empezado a sacar cuenta, lógicamente, y la población y los empresarios también, porque esto hay que decir que este ordenamiento le pone la cuerda tensa a los empresarios y hay que calcular cada centavo porque hay un salario que respetar y hay un nivel de gastos que en el caso del transporte, que los recursos principales de piezas, de repuesto y demás tienen un componente grande de importación, pues es bien complejo la gestión económica y hay que asegurarla. Ahí estoy viendo en esa gráfica, en la interurbana ya ahí hay una segmentación por kilómetro. Ya en la interurbana, ahí tenemos un ejemplo que se puede apreciar en la página de cuántos serían los precios similares. Realmente esos son precios máximos. No debiera suceder que en ningún tramo, por ejemplo, de 60 kilómetros se cobre más de 10 pesos. Si está ocurriendo en algún lugar, nosotros tenemos que revisar por qué está ocurriendo. 50, 10 pesos, 60, 12 pesos. Exactamente. Sí, perdón, es que no lo veía de 50, 10 pesos, 60, 12 pesos. Estamos revisando. Por eso nosotros es muy importante el apoyo de la población. Nosotros estamos atendiendo cada una de las opiniones de manera balanceada, porque como expliqué al principio, aquí hay un incremento fuerte de los costos de la actividad de transporte, que tienen que sustentarse, porque no puede salir de otro lugar, ¿correcto? La transportación interurbana también crece 5 veces. Las transportaciones rurales y de fácil y difícil acceso. Estas son dos tipos de transportación de dependencia de los medios que se utilizan, porque realmente las de difícil acceso llevan medios de transporte muy costosos, montaña, ¿no? De doble, de triple tracción, que tienen determinadas complejidades, también crecen. Y estos son fundamentalmente los servicios locales, Randy, que están generalizados en las provincias. Ahora tenemos otros servicios que son los ruteros, que si quiere los abordamos brevemente. Sí, como no, me gustaría, porque hay en esos incluso hay servicios que han sido protegidos. Como el caso de los ruteros, en los taxis se han tomado algunas decisiones. Si pudiera explicar eso también para que nuestro pueblo entendiera cuáles son las decisiones. Como decíamos al principio, no todos los servicios crecen, no todos, es decir, las modificaciones varían. En el caso de los servicios ruteros, los taxis ruteros en La Habana se mantienen con el precio de 5 pesos. No solo lo de las gacelas, lo de las gacelas tienen un precio de 5 pesos por los tramos de 8 kilómetros, eso es algo que se mantiene hasta el momento. Es decir, el mismo precio que tenían hasta el 31 de diciembre se mantiene a partir del 1 de enero.
los vehículos que cobraban 5 pesos en la capital, que en apoyo a la transportación como Transmetro y otras entidades que prestaban servicios ruteros, siguen cobrando los 5 pesos que estaban aprobados. Y en otras provincias donde también prestaban un determinado servicio rutero, se ha fijado que no puede ser más de 5 pesos, que realmente, dependiendo de los territorios, hay gobiernos que han aprobado que sea 3 pesos, hay gobiernos que han aprobado 2 pesos, porque no es lo mismo un servicio rutero. En ese caso no se ha fijado cuantía, sino que el gobierno, hasta 5 pesos, el gobierno decide en cada territorio. Exactamente. 5 pesos porque está tomando referencia a lo de La Habana, pero de ahí para allá todas las provincias pueden hacer, porque volvemos al mismo análisis de los 40 y los 20. Las rutas no son iguales, los costos promedios de los recorridos no son iguales que cuando son que los de la capital. Y el ómnibus que se utiliza a veces no siempre es el mismo. Y el ómnibus tampoco siempre es el mismo. Ahora, en las gacelas, ministro, se mantiene esos 5 pesos por tramo hasta la hora de la noche, que entonces empieza a ser la oferta y demanda. Exactamente. Las gacelas se mantienen con el mismo régimen que trabajan actualmente, de los 5 pesos por tramo. Para los 5 pesos por tramo, informar a la población que tenemos una aplicación, una APK, que ayuda y asiste a los pasajeros a calcular ese precio y a saber con precisión dónde se hace el intercambio, porque también en ocasiones se generan molestias por parte de que reciben los pasajeros, molestias por no conocer bien el precio, y también en algunos casos indisciplinas que se producen, pero de manera general ese precio se mantiene. En el caso de los taxis, ¿qué precios hay? ¿Qué decisiones se toman? En el caso de los taxis, los precios se incrementan entre 2 y 4 o 5 veces. Son precios que estamos revisando, porque también en el caso de los taxis, la forma en que se genera el precio, es decir, si bien es cierto que los precios, tanto de los porteadores como de otros servicios, los pasajeros saben cuánto le va a costar a la persona, en el caso del taxi estamos hablando de un servicio, el servicio tradicional se le ha puesto un precio al kilómetro de recorrido del taxi. ¿Qué pasa? Los taxis, estos de Cuba Taxi, que están en las piqueras de los hospitales, como regla, se llevan varios pasajeros que comparten el precio del kilómetro. Pero si un solo pasajero se va en el taxi en el recorrido, sale en un precio realmente alto para los estándares que tenemos en la actualidad. Ese es un tema que nosotros estamos monitoreando, aunque en la práctica, si tomamos el precio del vehículo con todos sus pasajeros, la tarifa es esta que está expresada aquí, se incrementa 4 o 6 veces. Nosotros este tema de los taxis es hasta difícil de explicar. Nosotros tenemos que trabajar un poco más en las tarifas de los taxis, eso te lo adelanto. Porque también tiene que ser rentable, porque los costos se han incrementado, pero también entendemos que hay casos de los servicios de hospitales de oncológicos que tienen que utilizarlo sistemáticamente, que realmente la actividad se vuelve muy costosa. Y es algo que vamos también que estamos monitoreando. Lo otro que tenemos también, Randy, tiene que ver con los pasajeros en los puntos de embarque. Los amarillos ahí, donde los amarillos, o sea, excepto La Habana, la salida de la provincia. Excepto La Habana, que eso no se cobra. En el resto del país también se ha producido incremento de entre 2 y 5 veces lo que cobran estos inspectores por los servicios, y también los gobiernos. Aquí se han puesto tasas máximas, los gobiernos las están fijando en correspondencia con las características de cada territorio, los recorridos y demás. Aquí hay que aclarar, Randy, con todos los servicios, incluidos los suburbanos, los interurbanos, los de los puntos de embarque, todos estos son precios que hemos estado en comunicación con los gobiernos, porque hay casos muy particulares de comunidades que están aisladas, que tienen muchas veces solamente una vía de acceso, que hay que darle una mirada diferente, que nosotros estamos atendiendo de manera muy particular, una por una, para evitar que el impacto del ordenamiento sea un impacto complejo, negativo. Usted hablaba ahorita del catamarán. ¿Qué otras transportaciones marítimas se han modificado? Bueno, el catamarán, las transportaciones marítimas la del catamarán se mantienen, ya dijimos. Las de la lancha la lancha de regla se incrementan de 10 centavos. Esta es una tarifa muy antigua en la capital, a 2 pesos. Se iguala con todos los demás servicios. También ha tenido determinados criterios. Estamos al tanto de eso. Y las lanchas de otras provincias, que aquí ha sucedido lo contrario. Tenemos provincias en las cuales 1 peso le produce un efecto muy negativo a la actividad, porque tenemos provincias en las cuales las lanchas recorren varias millas
y por tanto un peso no cubre los costos de la transportación. Pero estamos evaluando porque por otro lugar son lugares alejados que tienen que tomar las personas todos los días para ir a trabajar y demás. Es otro tema que tenemos que evaluar con mucho cuidado. Hay otras transportaciones, ministro, que tienen que ver con los ciclomotores, las motos, los fletes. En esos casos, ¿cuáles son las decisiones? Bueno, en el caso de las transportaciones que son muy específicas de La Habana, que son la transportación de pasajeros con bicicletas y ciclomotores para pasar el túnel, la lancha de regla y demás, también está definido hasta 3 pesos, 5 pesos la lancha, las motocicletas. En el caso de la transportación de pasajeros en flete, este es otro tema que también ha traído. Esta transportación de flete es la que presta, por ejemplo, Transmetro de transportación de trabajadores. Esta es otra tarifa que estamos evaluando porque también ha generado un nivel de preocupaciones en los trabajadores que reciben este servicio. Yo tengo entendido que ahí puede haber incluso acuerdos entre las entidades y Transmetro, ¿no? Aquí se había previsto que en los casos en que la tarifa, sobre todo en las distancias largas, que la tarifa fuera, lo que tiene que pagar el trabajador fuera excesivo, que la entidad asumiera parte de estos costos. Pero ese es un tema que está ahora mismo también en revisión a partir de todos los comentarios, opiniones que ha tenido alrededor de esta tarifa. Una tarifa aprobada por la resolución 315, actualizada por la 425 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece los topes, pero bueno, es algo que hay que revisar. Es uno de los temas que más ha salido en las opiniones que hemos recibido hoy en Cuba Debate. Estamos al tanto. Todas estas cosas que yo he dicho que tienen algún que otra incidencia que tengo, vamos a mantener informado al pueblo y vamos a estar dando información constantemente a medida que vayamos actualizando y tomando decisiones, Randy, porque lo que queremos es que nada de esto se eternice como una insatisfacción. Con los ferrocarriles de larga, media y corta distancia, que no son los ferrocarriles nacionales, ¿qué precios se han adoptado? Los precios de los ferrocarriles, que dicho sea de paso, también recibe un subsidio del presupuesto del Estado. Estos precios se incrementan 4 veces en los territorios. Estos son precios realmente, son precios que estaban tarifas muy antiguas. Por ejemplo, aquí podemos ver en la escala, para unos 40 kilómetros serían 5 pesos. O sea, estas son tarifas que ya también se están aplicando y son para los ferrocarriles locales que existen en la mayoría de los territorios. En el caso del transporte privado, los portadores privados de transporte, ¿qué se ha decidido? ¿Qué regulaciones se van a aplicar a partir de ahora? Bueno, Randy, mira, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, aquí hay que decir que también los costos se han incrementado. No en las tantas veces que se ha incrementado el transporte estatal, que como viste tiene un incremento de 22 veces el combustible y demás. En el caso de los portadores privados también se incrementa el costo del combustible, se incrementa el costo de determinados recursos que adquieren y también se incrementan los costos, determinados costos fijos. Aquí se ha previsto que los precios de los trabajadores por cuenta propia crezcan en un entorno de 1.5 veces en los diferentes territorios. Pero igual, es el resultado de un análisis colegiado de los territorios, de los gobiernos provinciales, con los sindicatos, con los consejos populares, con los consejos, con los gobiernos de los municipios, en realidad de las autoridades, sindicatos y los portadores privados. Porque esto es algo que la cuenta tiene que dar y por otro lado los precios tienen que estar en el entorno de lo que puede pagar la población. Esta es una transportación alternativa, pero es muy importante en muchos territorios. El trabajo por cuenta propia para nosotros son transportistas importantes también y ese proceso se ha llevado a cabo en todo el país. Estamos también atendiendo a las insatisfacciones que surgen en cada lugar. Cuando hay una ruta que se pone un precio muy bajo o cuando hay una ruta por el otro lado que se exige un precio demasiado alto. Todas esas son incidencias que llevamos 3 días. Es permanente monitoreo porque es muy grande. Tenemos más de 2.000 rutas en los servicios estos locales en los territorios. Claro. Y esas 2.000 rutas con servicios son susceptibles de ser mejoradas. Ministro, hay otros servicios que tienen que ver con la actividad de transporte, como el famoso Somatón o las escuelas de seguridad y conducción vial, los peajes. En esos casos, ¿qué modificaciones han sufrido los precios? Bueno, el Somatón crece 6 veces. Esto es un gasto de una vez en el año, pero bueno, de todas maneras se incrementa. Este es uno de los costos que se incrementan a las entidades que prestan servicios, por supuesto, porque hoy todavía en el país no se hace inspección técnica a los vehículos particulares. Pero todo el que dedica a una actividad profesional, esto es un incremento que se le produce.
Las escuelas también incrementan sus precios, las que son para la preparación teórica y las que son para la práctica ya estaban incrementadas, por tanto no se incrementan mucho. Y en el caso de las estaciones de peaje, que ese es el otro servicio que faltaría de las cuestiones principales de transporte, Randy, aquí también se produce un incremento de 2 pesos que se cobraba, ahora 20 pesos, y este es un asunto que para el caso de los que son usuarios sistemáticos del servicio, estamos también en los próximos días estaremos dando alguna solución, porque también ha habido algunas inconformidades de las personas que hacen uso sistemático. Algunas están exoneradas, pero otras no están exoneradas, y estamos haciendo el análisis para que eso también se acomode y que no sea un problema. Y sobre todo pensando en lugares como Cárdenas, por ejemplo, que tiene mucho traspaso por ahí por el peaje de Varadero, todo eso tiene también pues un análisis. En sentido general, ha habido un incremento en el entorno entre 3 y 5 veces del transporte en el país, acorde a los costos que se han ido adoptando. Pero creo que lo más importante, sobre todo, ministro, es que hay una comunicación diaria y un análisis diario de lo que está pasando en el país. Así es, Randy, sin duda. Nosotros estamos conscientes, y te repito, es un proceso complejo, es un proceso que estamos aproximando constantemente, y lo estamos haciendo con el oído pegado al piso, para decirlo correctamente, y atendiendo cada una de las preocupaciones. Nuestros sistemas de atención a la población están disponibles, los teléfonos habituales, nuestra página web, las vías que normalmente se utilizan para atención a la población en el Ministerio y en las provincias, en las empresas provinciales de transporte, están disponibles para cualquier atención. Es muy importante aclarar que las tarifas estas de los servicios nacionales que han sido aprobados centralmente, bueno, como vieron, tiene un incremento razonable. Las tarifas locales, la población la puede ver a nivel territorial, y nosotros de todas maneras estamos observando todo lo que está pasando, y lo estamos fiscalizando y lo estamos supervisando desde el Ministerio. Hay opiniones de los medios de comunicación que estamos trasladando al Ministerio de Transporte, y también se reciben en la página web del propio Ministerio, pues esas opiniones. Creo que son importantes, útiles también las apreciaciones de nuestro pueblo en un tema tan decisivo y tan complejo como es el transporte en el país. Gracias, ministro. Que no quede duda a nuestro pueblo del compromiso que tenemos como servidores públicos por el bienestar de nuestro pueblo. Gracias, ministro, por la información. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, el comercio interior, sin duda, elemento clave también en el proceso de ordenamiento. De ahí partió incluso la canasta de bienes y servicios, es decir, ha tenido todo el proceso una mirada clave hacia el comercio interior. Un asunto que, por supuesto, tiene muchísimas opiniones, es de los temas también pues, más comentados en las últimas horas, y me gustaría pues, conversar con la ministra Bexi precisamente sobre varios de los temas que tienen que ver con el comercio interior. Comenzaría, ministra, con el tema de la canasta familiar normada, que ha sido el primer proceso, pudiéramos decir, que vivió el ordenamiento en el comercio interior cuando a finales de año ya empezó a distribuirse y a venderse por todo el país. ¿Qué precisiones hay? ¿Cómo ha ocurrido el proceso? ¿Qué observaciones tienen de lo que ha pasado en estos días con la canasta familiar normada? Sí, Randy, muy buenas noches para ti, para todos los televidentes y los radioyentes. Como bien explicaba, transitó en los últimos 2 días del mes de diciembre el inicio de la venta de la canasta familiar normada, pero antes de hablar un poco de qué pasó, yo creo que es importante reiterar, como bien tú explicabas, que para el comercio interior la tarea de ordenamiento no solo es un proceso complejo, sino que es un reto a partir de la responsabilidad que tienen todas las unidades nuestras en la prestación de servicio a la población, servicio que todos de una manera u otra cambian la manera en que se venían realizando a partir de eliminarse todos los subsidios excesivos y las gratuidades indebidas
y por supuesto el tiempo también que ha tenido nuestro personal para prepararse, para asumir la complejidad del proceso y dar siempre las explicaciones correctas y entender también las transformaciones que desde el punto de vista interno, en lo económico, en lo financiero, ha suscitado en el comercio interior. Y por supuesto, de las cosas que más se han reclamado ha sido la calidad de los servicios y la calidad de los productos, y a todo eso le hemos prestado la debida atención. Como todos sabemos, el comercio interior se realiza en los municipios, se realiza a nivel de provincia. Nosotros hemos estado en un intercambio constante con los gobiernos provinciales, con los municipios, qué ha estado ocurriendo, monitoreando qué va pasando en cada lugar. Por tanto, no hemos pasado por alto nada de lo que pueda haber pasado en ningún municipio del país, en todos los procesos fundamentales y por supuesto también los gobiernos abiertos a escuchar las opiniones, los intercambios, y eso nos ha permitido ir también sobre la marcha, a partir de las dificultades que se han ido detectando, avanzar. Yo creo que es importante, antes de ir al comportamiento de la propia canasta, todavía la población pregunta con mucha duda y une los conceptos de la canasta de bienes y servicios de referencia con la canasta familiar normada. E incluso también nos preguntan qué productos integran la canasta familiar normada. Entonces nosotros volver a reiterar que dentro de la canasta de bienes y servicios de referencia es un punto de partida de un grupo de productos y servicios para calcular el salario mínimo. Y dentro de ella, la canasta familiar normada es la que tiene lo que se vende hoy, o sea, usted recibe por la libreta de abastecimiento y es lo que tiene un costo de 180 pesos. E incluso expresiones como el anticipo no me alcanza para la canasta, cuando el anticipo fue de 1.000 pesos y la canasta no supera los 180 pesos. Entonces, reiterar ese concepto yo creo que era importante. Bueno, explicar de que los productos de la canasta familiar normada, al igual que el resto de los servicios fundamentales de la población, se aprobaron mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, el acuerdo 8957 del 2020, que fue publicado en la Gaceta Oficial, y desde el propio organismo se estandarizó, o sea, se logró hacer una tablilla informativa que fuese uniforme, que llegó a toda la red de bodegas antes del día 30, y que precisamente esa tablilla, que también en la mesa redonda que estuvimos aquí pudimos mostrar, tiene los productos de la canasta familiar normada. ¿Está en todos los establecimientos? Está en las 12.000 bodegas que existen en el país, en más de 12.000 bodegas, está esta tablilla informativa con el mismo formato, la cual además refiere cuáles son los precios establecidos. ¿Por kilogramo, por libra o por producto? La unidad de medida libra. Hay personas que dicen, ¿por qué si venden por onza se pone por libra? Porque el precio es por libra. Esto es una unidad de medida que hemos heredado en el comercio en muchos años, y cuando hemos intentado en producto cambiarla a kilogramo también hay insatisfacción, porque también está el tema de los medios de pesaje, que es una insatisfacción también de la población de cómo lograr también que el gramaje que se esté entregando al consumidor sea el que está establecido. Bueno, ahí tiene que estar la exigencia por las administraciones, la exigencia por parte de los que están por encima de las administraciones y, por supuesto, ese control popular que para nosotros ha tenido mucha efectividad. ¿Qué valoración tienen de lo que ha pasado desde el 30 de diciembre para acá? ¿Cómo ha sido la venta? ¿Cuáles son las insatisfacciones principales de la población? Del 30 para acá. Las principales dificultades. Bueno, voy a dejar el producto más complejo, el pan, para el final. Por ejemplo, en Guantánamo conocimos que no se estaba despachando el producto chícharo porque no aparecía en la tablilla. Yo creo que es importante recordar que a partir de también solicitudes de la población incorporamos a la bodega productos controlados que no forman parte de la canasta familiar normada, que es el caso del chícharo, el caso del jabón, del lavaro tocador y la crema dental. Por lo tanto, estos productos no forman parte de la canasta familiar normada, no están en las tablillas, están en una resolución independiente que es pública, que es la resolución 346 del Ministerio de Finanzas y Precios, a disposición de la población, los tenían nuestras unidades, y son productos que en el momento que las condiciones del país lo permitan, saldrán de la bodega. Vuelven a la venta liberada. Vuelven a la venta liberada. Por lo tanto, no forman parte de esa canasta, no tienen una política de distribución. Lo que hemos hecho es adecuaciones a lo que la población ha pedido y han estado ahí las principales insatisfacciones, porque la población llega, no ve el producto y considera que no estará a la venta, o existen las dudas incluso también de los
trabajadores nuestros, que por supuesto todo se ha ido revisando y adoptando medidas también con los que correspondan. Yo creo que es importante también ratificar algunas dudas. Los productos de los niños, los productos diferenciados de los niños, como la compota, la carne, el picadillo o el pollo, que sustituye ese picadillo o esa carne en algunos momentos por dificultades de la industria, y la leche, son productos para los niños que se entregan de 0 a 6 años con subsidio. Y así están en la tablilla, no puede haber duda con ellos. Todo lo que esté relacionado con ese grupo etario, con los niños de 0 a 6, lleva subsidio. Por lo tanto, son de las cosas que también explicamos que se mantenían. Y también en las dietas explicamos dos particularidades. En las dietas hay dos decisiones. Una, que todas las dietas que tienen carne y leche, esos dos productos, estamos hablando de dietas generales. Por ejemplo, la que ya conocemos del colesterol, que tiene su nombre, por supuesto, desde el punto de vista médico, pero es así como la población la conoce, es una dieta general. Tendrá subsidio la leche de esa dieta, pero el pescado no tiene subsidio, porque el pescado es importado. Tampoco tiene subsidio la dieta que lleva pollo. O sea, en este tipo de dieta general lo que estamos subsidiando son dos productos para que sean menos costosas a la persona, porque además no son dietas vitalicias, son dietas que en el transcurso del tiempo pueden ser, la persona puede resolver la enfermedad y por supuesto se elimina la dieta. Y se mantuvo el subsidio en todas las dietas que consideramos, por ejemplo, las enfermedades crónicas de la infancia, que son enfermedades para toda la vida. Todos los productos que reciben esos 11.800 pacientes tienen subsidio, todos los productos en su conjunto, en lo que se incluye, en algunos casos, por supuesto, la carne y la leche. Tienen subsidio las dietas de embarazadas. O sea, la embarazada, el tiempo que recibe la dieta, todo el producto que recibe también tiene subsidio. Tiene el subsidio los 17.477 pacientes con VIH, que es la dieta de retrovirosis crónica, y tienen subsidio todas las dietas para niños, siendo consecuente que a los niños le hemos dejado el subsidio en los productos fundamentales, que también reciben productos para la fórmula basal. Estas también han sido dudas, yo creo que nosotros hemos estado constantemente poniendo información en el sitio nuestro del ministerio, pero yo creo que han sido dudas lógicas porque son las diferencias que se mantienen en la canasta. Y bueno, se ratifica la entrega gratuita del módulo de productos para niños bajo peso con deficiencias nutricionales. Como explicamos aquí también, los productos que pasaron de diciembre a enero, en aquel momento nos ubicamos en el producto huevo, son productos que hasta tanto dure su ciclo de venta, mantienen el precio con que inició la venta. Todos los que habían dado en diciembre, que no se pudieron dar en ese mes y se están dando a principios de enero, mantienen el precio de diciembre. Por ejemplo, en la mesa anterior explicamos el huevo. El huevo que llegó a la carnicería o al punto de venta o a la bodega, hasta el día que estamos hoy, hasta el día 31 de diciembre, hasta el 7 de enero que tiene su ciclo de venta, es con el precio anterior. O sea, los normados con el precio de 15 centavos y los controlados a 90 centavos. Se incorporó un producto que a partir de determinadas limitaciones en el suministro, el gas licuado de petróleo, la balita, la última decena de diciembre, no hubo un aseguramiento oportuno en los puntos de venta y se incorpora también que todos los consumidores que debieron recibir ese producto en esa decena lo van a comprar en enero con subsidio. Y se incorporan las pastas alimenticias en algunas provincias, que la distribución concluyó los últimos días del mes y también se mantienen con subsidio hasta que la población lo adquiera y con la vigencia que tienen de 30 días. Por lo tanto, la pasta que llegó el 31 de enero o el día 30 tiene una vigencia hasta el 31 de enero con el precio anterior. Ministra, dentro de las cosas que vimos hoy en los comentarios en Cuba Debate, en las redes sociales, el tema del pan. Hoy por la mañana también se abordaba en Buenos Días. Es el tema, pudiera decir, que más ha golpeado en estos primeros días. Es decir, sí, por el precio que adquiere a partir de ahora y la calidad que sigue teniendo problemas en el pan en el país. ¿Qué valoraciones tienen hasta ahora? Sí, Randy, lo que explicaba era un poco para ir exactamente a los principales problemas que hemos tenido en estos días, ha sido exactamente el pan normado de la población, donde inicialmente pudo haber una apreciación que fuera el precio, que es verdad que es un peso hoy, es un precio de 5 centavos a 1 peso,
se explicaba por nuestros directivos las causas, que es un producto que era totalmente subsidiado, pero la mayor incidencia ha estado en la calidad. E incluso en una atención directa que ha tenido por el ministro de la Industria Alimentaria, un seguimiento todos los días que hemos dado por videoconferencia. Se han realizado más de 231 inspecciones en 15 provincias, se han detectado varias inconformidades, medidas disciplinarias, pero la realidad es que en varios territorios el nivel de producto que se ha quedado en el establecimiento denota de que la relación calidad-precio no es la que debía existir. De ahí, bueno, la exigencia que está teniendo la industria, que tienen que tener los gobiernos locales, porque esto es un producto que se realiza por las empresas alimentarias locales, con el producto, la exigencia que tiene que tener el comercio y los dependientes en las unidades donde se vende el producto para poder exigir que el producto que no llegue con calidad no se reciba, porque antes de que sea la población quien se disguste, tiene que ser el vendedor el que no te ponga un producto que no tenga la calidad y de esa manera obligar a que el vendedor cumpla el gramaje, las normas que están establecidas y todo lo que industrialmente se requiere, pero la realidad que en estos días, por ejemplo, en las provincias de Cienfuegos, Santi Espíritu y Granma, entre un 13 y un 14% de la población no compró el producto. En Artemisa, Mayabeque, Villa Clara y Las Tunas, en el entorno de un 8%, y el resto de los territorios entre un 3 y un 4%. Y municipios como Minas Camagüey, que el día primero una parte importante de la población no adquirió el producto y por supuesto allí también se dirigieron las acciones porque eso para nosotros no es un hecho común. Y este es uno de los productos que mayor estabilidad ha tenido y que es de las primeras cosas que la población espera tener. Es un asunto sin duda que requiere, como usted decía, la atención diaria, porque es de los productos fundamentales, siempre ha sido de los productos para los niños, para la merienda, etcétera. Y por supuesto, ese orden de casi 14% de los consumidores que no compraron tiene una relación directa con la calidad del producto. Y aunque no es un problema nuevo, la calidad, hoy las personas claro, exigen más porque el precio es diferente. Siempre se ha exigido y no se ha resuelto, pero hoy la población está pagando por un producto y quiere la calidad por lo que está pagando. Finalmente, en el tema de la canasta familiar, un producto también que ha suscitado algunas dudas, fundamentalmente ha sido el arroz. Nosotros en esta propia mesa informamos que había una libra de arroz adicional que se iba a vender al precio de la tarea. También eso suscitó algunas inconformidades, territorios que adelantaron la venta, en fin. Nuestro gobierno, escuchando todo lo que la población dice, se decidió venderlo a 4 pesos. Esa venta comenzó oficialmente el día 25, está válida hasta el 25 del mes de enero y en el producto importado, que también la población ha preguntado cómo diferenciarlo, nosotros informarle a la población que en el mes de enero todo el arroz importado que está en la red es de 7 pesos, no hay de 10, no hay arroz de calidad de 4% y el arroz de producción nacional es de 6 pesos. Oportunamente haremos algunos talleres, daremos información a la población que le permita poder identificar, además de la obligación que tiene la red minorista de publicar cuál es la calidad del arroz, cuál será el arroz entonces por el que la población pagará 10 pesos. Ministra, hay también temas que tienen que ver con el sector, aunque no son directamente responsabilidad del Ministerio de Comercio e Interior, pero hay, por ejemplo, varias preocupaciones en la jornada de hoy. He estado leyendo, comentamos también en Cuba Debate sobre el tema, con las cadenas de tiendas, la comercialización minorista, a partir de los precios que tienen algunos productos. Por ejemplo, el cigarro hoy ha sido muy debatido, y también en el caso de la red minorista, pues inconformidades de la población, lo expresábamos en Cuba Debate también, con el tema de que no todos los establecimientos están recibiendo CUC, como en algún momento pues se pensó y se definió que para los próximos 6 meses se mantendría esa posibilidad de comprar o de adquirir productos con el CUC para poderlo ser cambiado ya por CUP en esos establecimientos. Sobre esos temas, ¿qué nos pudiera decir? Sí, Randy, con relación a las ventas de productos que se vendían en pesos cubanos convertibles, en CUC, primero explicar que todos los precios que estos productos tenían se mantienen con la tasa de cambio que fue aprobada, excepto los cigarros, las bebidas alcohólicas, y la cerveza, las bebidas alcohólicas, o sea, cigarro, tabaco, bebidas alcohólicas y cerveza, que fueron productos
que sí tuvieron un incremento de precio a partir del propio crecimiento que tenía el producto que se vendía en la red en pesos cubanos y que por supuesto no iban a existir diferencias y estos fueron precios que se correlacionaron. El déficit de cigarros también tuvo que ver con abastecimiento. Hubo días de falta de productos porque también decir que se incrementó la demanda, se sobredimensionó. En los últimos días del año. En los últimos días del año, nosotros, a partir de los análisis que habíamos hecho internamente, consideramos que también los fumadores, cuando revisaran que iba a haber un incremento de precios, podía haber un incremento de la demanda. Realmente faltó cigarros, eso se ha estado aprovisionando la red a partir del fin de semana y del día de hoy, pero realmente, estaba el tema precio, pero también estuvo el tema desabastecimiento. Y el resto de los productos mantienen los precios. Hoy se explicaba en la mesa redonda el caso del refresco. El refresco era un producto que se vendía en dos mercados que coexistían a diferentes precios. Todo eso se llevó a un solo precio. Y también el caso del refresco del aeropuerto, hoy lo revisamos. Bueno, lo revisó el propio ministro Eduardo. Es un tema que se va a revisar porque los aeropuertos tienen otras prestaciones, tienen otro público, tienen un confort. O sea, no podemos ver un refresco en una cafetería de línea económica como un refresco donde usted tiene otras prestaciones, pero tampoco el precio que hoy se denunció en las redes era el precio adecuado. En las cadenas de tienda, bueno, como bien decía, uno de los temas de mayores polémicas ha sido la aceptación del CUC. Yo creo que es importante explicar que en todo este proceso estaban definidas los establecimientos que iban a recibir CUC. El comentario de las personas, ¿por qué antes lo recibían y ahora no? Ahora no. Yo creo que, en estas transformaciones hubo que cambiar sistemas contables, la logística para la recogida de valores superior, porque cuando usted compraba en un CUC, ese CUC ahora se convierte por 24 pesos, por lo tanto se incrementa la masa de efectivo que van a tener los establecimientos, y hay establecimientos que no tienen toda la seguridad ni la capacidad para acumular la cantidad de efectivo que se genera por la venta y poder acumularlo. No obstante, Randy, también desde el punto de vista tecnológico, Caribe ha tenido una afectación en los medios, en los primeros medios que estuvieron funcionando en las cajas cobradoras, que no han logrado que todo lo que previeron se incorporara, que es algo de lo que debe ir pasando en los próximos días. Las cadenas también adelantaron el proceso de que todas las tiendas estuvieran prestando servicio en el día de hoy, que era un proceso mucho más largo en el tiempo, y hoy a nivel de país se logra que el 41% de los establecimientos de Cimex reciban CUC y el 67% de tiendas Caribe los reciban. Este proceso de esta forma que sigue discutiéndose, sigue analizándose, porque evidentemente es un lugar que puede ayudar a descongestionar los bancos, que es un tema del que vamos a hablar después. Se sigue revisando las que estaban previstas que no han podido hacerlo, si se puede incorporar alguna de las que no estaba prevista. Lo que se está priorizando es que los centros de mayor afluencia de público reciban CUC. De todas formas, también el CUC va a estar por 6 meses, o sea, no solamente, usted dispone del dinero, hace cambios, pero ellos se sigue revisando cómo avanzar. Yo creo que La Habana específicamente, que también es uno de los lugares donde ha llegado la mayor cantidad de quejas, yo creo que es bueno explicar que el 94% de la red de Cimex hoy está recibiendo CUC. ¿Dónde está la mayor dificultad o dónde no se percibe esa cantidad de unidades? En que los Servicupé sí no tienen previsto recibir CUC y que la gastronomía de Cimex no está recibiendo ni va a recibir CUC. Y a eso se incorpora la gastronomía de Palmares, la gastronomía también de Artex, de Legrén, o sea que es una red donde que está, más al alcance de la población y por supuesto el 94% no da el nivel de satisfacción. Yo creo que es un tema, yo creo que hay que seguir revisando, porque evidentemente era una posibilidad que tenía la población de seguir utilizando el CUC durante 6 meses y hay entidades que sí lo han puesto en cero. Que creo que ese es un tema, me parece que debiera tenerse en cuenta. En el caso de los Servicupé, ¿hay alguna alternativa? Porque fue el que más opiniones generó el fin de semana.
Bueno, la ministra presidenta del banco va a explicar, hay una alternativa de la compra de tarjeta prepago, que es una variante. Este es un servicio por el que se apuesta y se trabaja a eliminar la compra en efectivo. No obstante, se sigue vendiendo en efectivo. Randy, como bueno, nuestro presidente le dijo a nuestro pueblo, todos los temas que han salido se están revisando, además con inmediatez, por lo tanto, nada aquí está concluido. Nosotros estamos actualizando a la población por dónde están las cosas, pero todo, los precios en SEDUCEP, dónde se recibe, por qué no se recibe, y lo más importante, no puede quedar un municipio que no tenga una unidad, que no reciba SEDUCEP, porque sería realmente contraproducente con lo que se ha previsto. Sí, bueno, por ejemplo, en la Isla de la Juventud también había muchas preocupaciones porque solo eran Gerona, es decir, creo que hay temas ahí que evidentemente siguen llevando análisis sobre este asunto. Como nos queda poco tiempo, quiero adelantar algunos otros temas también. Sistema de atención a la familia, que era un asunto del que se hablaba el otro día en la mesa, de cambios en los precios, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la reacción en ese tema? Randy, el sistema de atención a la familia, que es del servicio de la gastronomía para nosotros de mayor prioridad, reiterar que tiene hoy 77.661 censados, que el 48% son personas jubiladas, que por lo tanto recibieron la prestación de la seguridad social que cubre el costo de ese servicio que se había calculado, y hay 12.773 censados que son beneficiados de la asistencia social. Ese sistema tiene un menú aprobado que oscila entre 8 y 13 pesos, por supuesto sin subsidio. Reiterar también que estas personas reciben la canasta familiar normal en sus hogares. Este sistema, más que económico, es social, es buscar el calor filial, que las personas no tienen posibilidad de cocinar los alimentos. En fin, este es un sistema que tiene un alcance más que en lo económico, en el sentido que la persona pueda o no asumir eso, sino un lugar donde se pueda compartir y estar. En este sistema nosotros también hemos tenido una asistencia que no es la normal de los censados. Puede existir un tema de comunicación, de información, de que no hayan calculado exactamente el impacto de lo que se le anticipó como dinero en el anticipo, y hoy hay 5 provincias que nosotros le estamos dando seguimiento, que es Santiago de Cuba, Las Tunas, Cienfuegos, Ciego de Ávila y La Isla, que son las provincias donde tenemos los mayores impactos. Como se puede apreciar, más del 50% de los censados no asistieron al servicio, y ahí nos toca con la dirección municipal o provincial de trabajo, según corresponda, determinar quién no ha asistido porque realmente no puede económicamente, o quién no ha asistido porque no decide recibir el servicio, y escuchar cuáles son las principales opiniones. Ministra, hay otros temas que han generado varias opiniones. El tema de la gastronomía popular, sobre todo aquellas que están asociadas a los centros universitarios, a las escuelas muy cerca, y que hoy había varias quejas sobre los precios que se estaban expendiendo algunos productos. Copelia generó opiniones sobre los precios de las bolas de helado. La entrada a los parques recreativos ha generado opiniones sobre esos temas. Bueno, Randy, en la gastronomía popular, como tú dices, los lugares de mayores concentración requieren la mayor prioridad. Se ha dado una atención y ratificado el concepto de que los precios son sin subsidio, tienen que ser ofertas de línea económica, asegurar el nivel nutricional que se ha indicado en el entorno de las 627 kilocalorías, y se descentralizó a los municipios, y en el caso de La Habana, al gobierno de La Habana, la formación de precios. Es un proceso complejo también la formación de precios, concurren varios proveedores, son varios productos, varios surtidos, varias especialidades. En el caso específico de Copelia, el gobierno de La Habana también, con una reacción muy rápida, conciliado con nosotros, escuchando también lo que la población plantea, en un helado de primera calidad. No estamos hablando de servicio, estamos hablando del producto. El helado Copelia es un helado de excelente calidad. Ya hay una decisión de mantener el precio de 7 pesos en la bola de 90 gramos en el local de Las Cuatro Joyas, que es un local donde se presta un servicio diferente, un servicio a la mesa, un servicio climatizado, llevar a 5 pesos la unidad a las zonas de las canchas, de las torres, y esto también es extensivo para la World, que también está vendiendo helado Copelia,
y en la parte, o sea, exterior del Copelia, donde se vende el helado en barquillo, que sea a 4 pesos, que también es un helado que disminuye la afluencia de público. Y en el resto del país, que también en varias provincias el helado también apareció inicialmente con un precio de 7 pesos, también fue revisado y hoy oscila entre 2 y 4 pesos en el resto de las provincias. Por lo tanto, hoy ya no queda ningún territorio por la tarde, cuando ya estaba confirmado, que tenga el helado a 7 pesos, porque reitero, no es comparativo con el helado Copelia. También suscitaron insatisfacciones que estamos revisando con las pizzas, con las hamburguesas, sobre todo en la isla, que estamos puntualizando cuál es la causa, con los jugos, con el pan con perro. Tenemos que revisar las categorías, porque a veces las personas se quejan y dicen una pizza en una unidad X, usted tiene que ver cuál es la categoría. Pero en la gastronomía popular, de tercera categoría, la pizza está en un entorno máximo de 15 pesos. Nosotros revisaremos de nuevo, nosotros tenemos los cálculos hechos, buscaremos los fundamentos económicos y lo que no es posible que el sistema empresarial traslade la ineficiencia al servicio. Y eso sí está ratificado y a eso iremos con todos los análisis que correspondan. Pero si es una unidad que tiene una categoría distinta y usted quiere un servicio distinto, ya la pizza tiene otro valor. No obstante, no está cerrado el capítulo, reitero, estamos revisando todo lo que en la gastronomía ha ido saliendo. Yo creo que el caso más complejo ha sido el del Copelia, un lugar además de referencia, que no es el Copelia de La Habana, es el Copelia de Cuba, y ese también nos ayudó a revisar el resto. Con los parques, también a partir de las opiniones que ya el fin de semana teníamos, de la entrada de los padres y de lo que para lo que están hechos los parques, hay una decisión también del gobierno de La Habana de que la entrada a todos los parques de La Habana es 2 pesos, adultos o niños. Y en los equipos, en el caso del parque de la Isla del Coco, del parque Lenin y de Expo Cuba, los niños, los equipos pagarán 5 pesos por cada equipo y 10 pesos los adultos. La finca de los monos se está revisando porque eso es un parque tecnológico con otras prestaciones y realmente el tiempo no daba a llevar una decisión exactamente de la tarifa, pero será consecuente con la que se ha aplicado en el resto de los lugares. ¿Algún otro elemento que quiera decir, ministro? No, finalmente, Randy, agradecer. Nosotros seguiremos trasladando a nuestro pueblo información, escuchando las opiniones. Nosotros mantenemos en el sitio nuestro explicando los temas que más, que más inciden. Nosotros también vamos a publicar en el día de hoy los criterios de la formación de presos. Nuestro pueblo es muy culto, hay muchos profesionales que pueden revisar y vamos a seguir agradeciendo cualquier opinión o recomendación que nos den y para seguir, para que la tarea de ordenamiento tenga realmente el resultado que se esperó. De hecho, las opiniones de la población han servido para el análisis, han servido para tomar determinaciones, tema Copelia, tema parques recreativos. Hay que seguir analizando el tema de las entidades que reciben CUC y creo que son asuntos que, por supuesto, tienen el análisis diario. Repito, el gobierno está analizando diariamente lo que sucede con la tarea de ordenamiento y creo que en particular, bueno, este último tema que requiere seguir siendo analizado. Muchísimas gracias, ministra, por su información. Bueno, y el sistema bancario ha sido protagonista esencial de lo que ha venido ocurriendo con la tarea de ordenamiento. Fue de los que primero se abocó a la tarea porque antes de que comenzara el 1 de enero ya los bancos estaban trabajando en función de esta tarea. Por eso me gustaría que la ministra presidenta del Banco Central de Cuba nos hablara un poco qué fue lo que pasó a fin de año, cómo organizaron desde la banca cubana todo el pago de los adelantos, los jubilados, las asistencias sociales que hubo que pagar, cómo fue el feriado bancario para prepararse para el 1 de enero estar listo para esta tarea. Marta.
Buenas noches, Randy, televidentes, radioyentes, los ministros que me acompañan en la mesa redonda. Quisiera comenzar mi intervención primero saludando al pueblo de Cuba y deseándole un feliz y próspero año 2021. Y también aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento a los trabajadores bancarios que han estado trabajando sobre todo en las sucursales bancarias desde que se anunció la medida el día 10 de diciembre, 12 horas diarias de lunes a sábado. Y especialmente a los directivos y trabajadores que los días 29, 30 y 31 trabajaron toda la noche y la madrugada y muchos hasta el amanecer de los diferentes días para poder garantizar, como usted bien explicaba, las operaciones y las modificaciones que fueron necesarias hacer en el sistema bancario para poder cumplir con la tarea de ordenamiento y el día 1 de enero a las 0 horas poder tener el servicio listo para ya estar en la tarea de la unificación monetaria y cambiaria. Todo ello fue gracias al esfuerzo, la dedicación y la organización que se fueron estableciendo en las diferentes entidades e instituciones, y lo cual nos obliga también a potenciar y mejorar el servicio bancario, porque queda claro que estoy felicitando a estos trabajadores, pero que el servicio en el sistema tiene dificultades por todas las razones que se han ido expresando en otras mesas redondas, sobre todo en este año 2020, que fue un año muy difícil con el tema de la COVID. Entonces, los trabajadores bancarios tienen el compromiso de seguirse preparando para dar continuidad a esta tarea y poder informar al pueblo y dar las explicaciones necesarias para que esta tarea se cumpla como debe ser, con la calidad y lograr los objetivos que tiene la tarea de ordenamiento. A partir de que se anunció la medida por el presidente de la República, bueno, realmente los servicios en la actividad bancaria se incrementaron considerablemente. Hay que tener en cuenta que a partir del 17 de diciembre comenzó el pago de los jubilados con los nuevos montos de las jubilaciones y la seguridad social. También todas las entidades que pidieron los créditos para el anticipo salarial de los 1.000 pesos, y también a partir del día 21 y a partir del día 23 que se comenzaron a pagar también por las sucursales los salarios y bueno, en la disposición de los saldos en los cajeros para que las personas pudieran extraer los recursos dinero que le hacían falta. También hay unas diapositivas que muestran cómo también se incrementó el servicio a través de los cajeros automáticos, que hay que reconocer que en este periodo de diciembre, del 10 al 31 de diciembre, han tenido una el nivel más alto de operaciones que han hecho los cajeros se demostró en ese periodo de diciembre. De 9 millones, estoy viendo ahí que hubo en el 2018 operaciones, a 15 millones este diciembre del 2020. Así mismo. Y también están también lo que sucedió también con los terminales de punto de venta, donde se incrementaron muchísimo también las operaciones por los TPV y también a través de Transfermóvil en zona, que las gráficas muestran la comparación entre el 2018-2019 y lo que sucedió en el 2020 en esos tres elementos, y también en los cambios que se hicieron a través de la compra de efectivo, que como puede mostrar la gráfica, se sabe que hubo un momento, un pico, cuando se dio la noticia aquella de que el tipo de cambio era 20, que después se hizo la nota de prensa, y bueno, y después ahora en el mes de diciembre, como realmente subió, que eso pues incrementó el trabajo de los bancos y las sucursales. Hoy por lo menos las entidades bancarias aquí en La Habana las vi llenas de personas. Así mismo. Por eso digo que también es importante que se pueda lograr que otros servicios sigan recibiendo CUC, porque se está tirando contra el banco completo prácticamente ahora esta posibilidad del cambio, y eso hoy lo vi en los bancos de La Habana, mucho personal. Ha habido dudas, ministra, en esta jornada sobre el tema del tipo de cambio, porque en la propia actividad de cambio, el hecho de que se haya tenido que ir hacia los bancos para cambiar los CUC, por ejemplo, pues han generado dudas. Ha habido, a partir de una propia información que daba la banca central sobre este tema, qué es lo que sucede con respecto al tipo de cambio en los bancos,
si es 24-1, si es 23-5-1, ¿cómo es ese? Bueno, Randy, ese asunto? sobre eso voy a hablar un poquitico más tarde en la mesa redonda, ¿no? Quisiera culminar esta parte de la intervención diciendo también que a pesar de que se decretaron los días feriados, los bancos y CADECA mantuvieron también durante estos días del 1 al 3 su actividad, es decir, mantuvieron un intercambio con la población a través de las redes sociales y los centros de llamada, explicando todas las dudas que la población hizo en esos días y orientando a los clientes sobre todos los cambios que tenían en la tarea de ordenamiento. También resaltar que en esos días también prestaron el servicio de depósito de efectivo de las ventas de los comercios y la entrega de los fondos para cambio. Que se lo separó, eso, aunque los bancos no estaban prestando servicio a la población, sí continuaron con las entidades prestando ese servicio. Y que también se mantuvo, que eso fue una necesidad de mantener todo el tiempo la carga del efectivo de los cajeros, tener en cuenta que a partir del día primero a las 0 horas los cajeros comenzaron a prestar el servicio que habían estado suspendidos 2 días con antelación y por tanto las personas empezaron a demandar. De hecho, estábamos a las 12 de la noche cuando el servicio se implementó. Se abrió de nuevo. Y estábamos observando como en 15 o 20 minutos se hicieron aproximadamente 200 y pico de operaciones por cajero. Es decir, que las personas estaban ya esperando a las 12 de la noche para ir. Comenzar a operar. Eso era increíble. Entonces, bueno, también CADECA, que mantuvo su servicio en los hoteles y aeropuertos ininterrumpidamente, y el día 2 y 3 prestó servicios hasta las 11:30 de la mañana para el cambio de CUC por CUP. Entonces, como bien usted me decía, ¿no? Ha habido en las redes muchos criterios sobre el tema de el tipo de cambio. Aquí queremos puntualizar varias cosas. Lo primero es que el tipo de cambio del CUC contra el CUP se mantiene en 24 pesos. Es decir, cuando usted va a CADECA o a los bancos hoy a vender un CUC, el banco le va a dar 24 pesos cubanos. Lo mismo que existía antes de ordenamiento. Ahora, en el caso del tipo de cambio de las monedas libremente convertibles y específicamente el dólar, que es lo que más comentarios ha traído, bueno, el presidente cuando anunció el día 10 de diciembre el comienzo de la tarea el día 1 de enero, dijo que el 24 pesos por $1, que era el tipo de cambio oficial y es el tipo de cambio que el Banco Central ha publicado en la página web del Banco Central. Y también hace unos días en Buenos Días también se habló sobre el escrito que habíamos puesto en la página web del Banco Central sobre el tema del tipo de cambio. Hay que tener en cuenta que es una práctica internacional y que lo hacen todos los bancos del mundo, que tienen como referencia la tasa de cambio que publican los bancos centrales de los países para después establecer las tasas de cambio que tienen un margen, que es un ingreso que tienen los bancos para poder establecer los tipos de cambio de compra y venta de las diferentes monedas libremente convertibles. Es como la utilidad del banco. Es parte, porque la utilidad de los bancos tiene está por las comisiones, los créditos, los intereses etcétera. Y todo eso. Entonces, en la tabla que se proyecta en la pantalla, está un esquemita muy claro, o supuestamente pensamos que está claro para todo el mundo, donde se establece que hasta el día 31 de diciembre los bancos tenían una comisión de 2.75%, que era el margen que aplicaban tanto a la compra como a la venta del dólar. Y la tasa que tenía establecido el Banco Central era un CUC es igual a $1 y un CUC es igual a 24 pesos cubanos. Si nosotros hubiéramos aplicado ese mismo margen comercial a las operaciones de compra y venta, entonces hoy la tasa fuera 23.34 para la compra, que es equivalente a la misma tasa que tenía cuando usted iba al banco, y por un CUC no le daban $1, le daban 0.9725 centavos de dólar. Y para la venta 1.0275 y ahora fueran 24.66.
Los bancos estuvieron revisando, los bancos comerciales, este tema y decidieron disminuir esa comisión, favoreciendo a las personas. Por tanto, de 2.75 se estableció 2.0833%, lo que implica que para la compra la tasa sería 23.50 y para la venta 24.50. Estamos hablando, reitero, del dólar contra el peso cubano, no del CUC contra el peso cubano, que se mantiene a 24. Es decir, la tasa oficial de esta forma es 24 pesos por $1, lo que cuando usted va a cambiar los bancos, el banco le cobra un margen comercial. Un margen comercial que ha existido toda la vida. Y que antes además tenía el gravamen, que eso se eliminó. Y que además tenía el gravamen que se eliminó, y a partir de que el gravamen solamente entonces las personas lo que tenían de diferencia era el margen comercial que aplicaban los bancos, que antes estaba, además del margen, el gravamen. Es decir, no es que haya un cambio en el tipo de cambio. El tipo de cambio sigue siendo el mismo, 24 contra 1, lo que todas las operaciones comerciales con los bancos tienen ese margen comercial, que es el que se ha aplicado, siempre, en este caso para el dólar, no para el CUC. Ajá. Y igual las personas pueden verificarlo si se van a las páginas de los demás bancos centrales y de los bancos comerciales en el mundo, lo podrán comprobar que es así. Ahora, ha habido, por supuesto, también un cambio en la manera de trabajar los bancos. Ahora los billetes son de más denominaciones, las personas todavía no están muy acostumbradas a los nuevos billetes, ministro. Sí, antes de pasar a ese punto, Randy, también ratificar que hablé de la tasa de cambio con respecto al dólar, pero también en todos los bancos el Banco Central también establece las tasas de tipo de cambio para el resto de las monedas libremente para el euro, el dólar canadiense, que se aceptan en el territorio nacional, y también los bancos a partir de esa pues diseñan también los tipos de cambio para el resto de las monedas que se publican en las tablillas que tienen todos los bancos para dar la información a la población. Eso es público, además está en las páginas web de los bancos, y si tienen dudas pueden llamar al banco, preguntar y aclarar cualquier tipo de duda respecto a ese tema. Con respecto a... me preguntabas... Los billetes, las nuevas denominaciones, cómo familiarizar a las personas, ¿no? Antes de eso voy a precisar un detalle. Las personas también están preocupadas por la aglomeración, como usted decía, de la cantidad de público que está yendo a los bancos, y estamos ratificando que los bancos en estos primeros 15 días del año van a trabajar igual, horario extendido, de 8:30 a 7:30 en La Habana, y de 8 de la mañana a 8 de la noche en el resto del país, para prestar los servicios. Nosotros ahí le pedimos a la población que realmente hemos comprobado que después de las 3 o las 4 de la tarde realmente los bancos están abiertos, pero el público no... La afluencia es menor. La afluencia es menor. Le pedimos también a la población que no es necesario que hagan colas enormes en la mañana solamente, cuando los bancos están prestando el servicio en horario extendido hasta las 8 de la noche, todas las sucursales del país hasta el momento, lo cual sí iremos revisando a partir de cómo se vaya comportando ese servicio y la demanda de la población para ir ajustándolo, siempre dejando la mayor cantidad de oficinas en los lugares de más demanda, de población, para que puedan seguir prestando ese servicio hasta que se normalice este tema. Tener en cuenta que ese servicio de cambio de CUC por CUP se va a mantener durante 6 meses, ese servicio. ¿Las cadecas incluyen ese horario extendido también? Las cadecas igual. Entonces, bueno, ya lo dije, pedirle a la población, por favor, el tema de no una aglomeración, si pueden ir, por ejemplo, las operaciones que sean más bien de cambio, sobre todo, la pueden hacer en horario de la tarde, para que facilite también no tanta aglomeración de público en las oficinas. Ahí también recordar que se había dicho en la mesa redonda anterior que también permitiría menor influencia de público en las oficinas, que las cuentas en CUC de las personas que pueden estar abiertas durante 6 meses, y que si la persona decide mantenerla en CUP, es decir, convertirla a CUP, no necesitan ir al banco, porque a los 6 meses el banco se la va a convertir en CUP, y para eso el banco automáticamente lo hará, y para eso el banco creó un estímulo, una bonificación
de entre un 1,5 y 3,5% para los depósitos a plazo fijo y certificados de depósito, para que las personas que no vayan al banco, entonces darle esa bonificación por no mover la cuenta y que se beneficien y reducir la afluencia de personas a las sucursales. Y estos depósitos a plazo fijo y certificados de depósito mantendrán los plazos pactados originalmente por las personas y devengarán los intereses por la tasa de CUP que está establecida en los bancos. Ahora, sobre el tema de los billetes. Bueno, aclara a la población que realmente los billetes de alta denominación de 1.000, 500 y 200 no son nuevos ahora con ordenamiento. Es decir, ya había en los bancos ese tipo de denominación. Lo que circulaba menos. Es realmente que circulaba menos, porque también los salarios eran bajos y por tanto casi nadie ganaba para que usted le diera un billete de 1.000 pesos, y las operaciones también que hacen las entidades, ¿no? Es decir, ese es un tema que no es nuevo, pero nosotros, teniendo en cuenta las opiniones de la población, hemos también tratado de establecer 3 juegos de configuración en los cajeros para poder entonces poder prestar el servicio de denominaciones más pequeñas, ¿no? Que son las denominaciones de 1.000, 500, 200 y 100, que estarán ahora solo en los cajeros desplazados, y las denominaciones de 500, 200, 100 y 50, que son grupos que se hacen para dispensar los saldos que las personas piden, y 500, 100, 50 y 20 en los cajeros que están en las sucursales. ¿Por qué? Porque esos cajeros, al estar en las sucursales, es mucho más fácil poder arrotar en la demanda que la población vaya necesitando, pues usted puede hacer esos cambios. Y también le pedimos a la población, como decía anteriormente, que aunque esos billetes no son nuevos, es verdad que las personas tienen que empezar a identificarse y a conocer cómo es el billete nuevo, el de 1.000, el de 500. Entonces, bueno, ahí le traemos un ejemplo del billete de 200 pesos y decirle que todos los billetes que hoy están en circulación están en las páginas web de los bancos y en las sucursales, para que las personas se puedan identificar y puedan reconocer los billetes y no hacer rechazo a los billetes que tienen una alta denominación. Algunas personas incluso los han confundido con algunos CUC, etcétera. Ahora, hay comunicación, ministra, con la población, hay maneras también de seguir intercambiando con la población sobre las preocupaciones que puedan tener alrededor de todas las operaciones de cambio, de todas las operaciones del banco en general. Ajá. En esta tarea de ordenamiento. Ahí hay Randy, ahí hay dos temas que no quisiera dejar de explicar antes de concluir mi intervención, y es que también ha sido una inquietud de las personas, porque antes los bancos vendían los sellos del timbre en CUC, sí, pero los sellos del timbre ya no se van a vender más en CUC, sino en CUP. Por tanto, los bancos no van a seguir vendiendo sellos del timbre. Son ahora los correos los que van a vender los sellos del timbre en CUP a las personas. Solo en CUP. Por tanto, le pedimos a la población que tengan necesidad de adquirir sellos del timbre, que no vayan a los bancos, porque a los bancos no van a brindar más ese servicio. Y el otro tema, antes de pasar a cómo pueden seguir interactuando, está el tema de que lo dijo la ministra Bexi, que bueno, Fincime ha establecido un nuevo medio de pago, que son tarjetas prepago desechables para las personas, que pueden ser utilizadas por las personas naturales, nacionales, extranjeros, residentes o no residentes en el territorio nacional, que tienen una denominación de 25, 75, 125, 250, 500 y 1.250 pesos cubanos. Y esta información, por el poco tiempo que tenemos, va a ser publicada en las redes de esa institución para que la población conozca. ¿Y ahí se puede utilizar el CUC para adquirir esa tarjeta? En la red de venta. En la red de CUC sí lo pueden vender en CUC. Correcto. Y eso se está ofreciendo en 510 unidades en todo el país, que por eso ellos lo publicarán después con más detalle. Y como sí, Randy, bueno, las personas van a poder
que está publicado también en los sitios de los bancos, ahí están los correos, los teléfonos para que puedan seguir intercambiando con la población y aclarando cualquier duda, cualquier inquietud. Y por supuesto nosotros también iremos oyendo los criterios de la población y iremos por el camino también haciendo todos los ajustes que se puedan y sean necesarios hacer para que todo salga bien como debe ser. Muchísimas gracias, Marta, por esta información, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, por esta información, aclaración de dudas, opiniones de la población sobre estos importantes temas. Gracias a la ministra Betsy, al ministro Eduardo también por toda la información que nos han brindado en la mesa redonda. Son temas que se van esclareciendo, temas que se siguen analizando, temas que ya tienen respuestas concretas a opiniones de la población y por supuesto seguiremos en los próximos días desde la mesa redonda también informando a nuestro pueblo sobre la marcha de la tarea de ordenamiento. Muchísimas gracias a ustedes, nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.